Te damos la bienvenida a Comce Talks, un espacio para conversar sobre comercio exterior, inversión e innovación con los líderes que hacen posible nuestra misión: llevar al mundo lo mejor de México y traer a México lo mejor del mundo. Bienvenidas y bienvenidos sean a un nuevo episodio. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Comce Talks, el podcast del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE. Hoy tenemos un invitado de talla internacional en una de las industrias más relevantes de este momento. Me da muchísimo gusto, pues desde luego nosotros reconocemos que Nissan México es un asociado muy destacado en el COMCE, y el compromiso histórico que ha tenido la empresa con el país, cómo ha crecido su liderazgo en todo lo que tiene que ver con la manufactura, con la exportación, con la innovación, la tecnología, y eso ha sido muy importante de lo que es la parte de uno de los sectores más importantes de México, que es el sector automotriz. Y Nissan ha sido por muchos años, ya nos dirá ahorita Rodrigo, cuántos años ha sido que están presentes aquí en México y cómo han evolucionado a ser siempre y muy considerada una de las marcas más importantes en México. Y desde luego, pues muchas gracias, Rodrigo, te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros. Para nosotros, Rodrigo Centeno Caballero es un gran orgullo mexicano, un empresario, bueno, no un empresario, un ejecutivo mexicano. Bueno, ya empresario, no sé yo, a lo mejor tienes algo por ahí. Pero me da muchísimo gusto recibirlo, porque de veras es un orgullo para nosotros que una empresa tan grande como es Nissan Mexicana e Infiniti esté presidida y dirigida precisamente por este hombre que tiene una grandísima trascendencia y una grandísima experiencia en el sector automotriz. Muy bienvenido, te agradezco muchísimo. Sé que has tenido una destacada actuación dentro de lo que es no nada más México, sino Latinoamérica y mismo Japón. Así es que pues para nosotros es un orgullo tenerte como un representante verdaderamente de los mexicanos que la sabemos hacer. Al contrario, Sergio, Susana, el agradecido soy yo de que me tomen en cuenta, y a Nissan para participar en estos Comce Talks, que son tan importantes para comunicar la potencia que tenemos como país. Bueno, tenemos aquí una serie de preguntas que hemos preparado con el propósito de ir teniendo pues una dirección a propósito de esta conversación que queremos tener contigo. Desde luego, esperemos no ser imprudentes, esperemos al contrario que todo lo que estemos platicando sea de beneficio, y sobre todo la idea de que estas oportunidades de hacer estos podcasts que lleguen a las personas que sientan y entiendan lo que es importante para la empresa mexicana, sobre todo aquella empresa que está muy ligada a todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y la inversión, la innovación, la tecnología, que eso es muy importante. Entonces, la primera pregunta, desde luego, yo quisiera saber, ¿cómo describirías tú que Nissan ha sido una parte importante en la consolidación de la industria nacional del sector automotriz, que es muy importante? ¿Y qué fue qué es lo que distingue de las operaciones dentro de la corporación general? O sea, ¿qué representa Nissan a nivel México para Nissan Japón? Creo que es importante en ese sentido, Sergio, y pertinente además. La industria automotriz se ha venido consolidando a nivel global, y en México no es ninguna excepción. Como Nissan tenemos operando, va a ser 2026, 65 años en México. Esos 65 años han sido de crecimiento, de entendimiento, de caminar con el mercado y con el consumidor mexicano. Nissan México, por cierto, fue la primer destino de manufactura de la compañía fuera de Japón, con la planta que tenemos en Cuernavaca, en Morelos. Una historia linda, una historia de visión, tanto japonesa como mexicana, donde tradicionalmente las marcas americanas habían estado un poquito en el mercado nacional previo a estas fechas, y algunos empresarios en México, particularmente un señor apellido Iragorri, allá en Morelos, cuando dejó de ser secretario de Desarrollo Económico del Estado, tuvo la visión de invitar a algunas personas a viajar a Japón, a tocar una puerta
decir, oiga, pues yo creo que valdría la pena vender a los japoneses en México. Y mira, esa historia se ha convertido en Hace 75 años. 6-5. 6-5. Esa historia se ha convertido en creo que una historia de éxito y de mucha comunión y mucha comunicación entre dos culturas que parecerían en primera instancia disímbolas, Sergio, pero que en realidad compartimos una cantidad muy importante de valores que me parecen fundamentales para poder echar hacia adelante no solo negocios, sino la movilidad física, literal, ¿no? Pero también la movilidad social, porque digámoslo bien, los vehículos son también un instrumento de movilidad social. Así lo tomamos en Nissan y pues estamos encantados de que ahí sea. Hoy por hoy, Nissan es la cuarta operación más importante de la corporación a nivel global. Solamente después, por tamaño, te podría decir China, el tamaño del mercado, Estados Unidos, contribución financiera y tamaño del mercado, Japón, que es la casa, ¿no? Y después México. Así que tenemos una responsabilidad muy importante, tenemos un apoyo muy importante en la corporación a nivel global y también una responsabilidad grande cuando ves que Nissan a nivel internacional tiene tanto impacto y hoy por hoy, inclusive nuestro CEO global es un mexicano, ¿no? Exportamos mucho talento. ¿El CEO global es mexicano? ¿Cómo se llama? Iván Espinosa. Ah, sí había oído algo de eso. Mira, interesantísimo. Sí, sí. Una pregunta que me gustaría hacerte, o sea, ¿cómo ha permeado la cultura industrial, que ya que decías que Japón y México tienen algunas cuestiones que se identifican? ¿Cómo es que ha sido que ha permeado esta cultura de la industria, de la operación, de la manufactura, de la responsabilidad, con no solamente con el mercado, sino la responsabilidad interna con las personas, los trabajadores? ¿Cómo ha permeado esa manera de ser de los japoneses en México? Mira, yo veo muchas cosas donde somos complementarios, muchas veces somos coincidentes. Coincidentes te podría decir en la vocación por el trabajo y el trabajo de calidad, en la vocación por el equipo, por el grupo, en lo que representa tanto grupo de trabajo como grupo familiar. Y en lugares donde tenemos coincidencias, también tenemos complementariedades, ¿no? Tenemos por un lado la disciplina de la cultura japonesa, la atención al detalle y el seguimiento estricto a proceso, que se complementa muy bien con la creatividad, con la flexibilidad y la velocidad de la cultura mexicana. Entonces, creo que es un poco lo que en buena medida ha hecho y explica el éxito de Nissan en este gran país que es México. Hay mucho de complementariedades y hay mucho de cosas comunes, aunque parecía al principio que no lo son tanto. Y la verdad es que sí están ahí. Bueno, fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca del gobierno japonés. Últimamente ha venido aquí el secretario de Relaciones Exteriores. Estuvimos de Japón, estuvimos en la embajada, estuvimos platicando a propósito de cómo es verdaderamente lo que nos hermana a un pueblo que pudiéramos considerar que no es realmente tan cercano a nuestra cultura. Y Claro. sin embargo, él mismo reconocía y que Japón ha encontrado en México uno de los grandes aliados estratégicos, Claro. no solamente a nivel industrial y a nivel manufactura, sino también a nivel de social, Claro. el entorno y el reconocimiento mutuo que se hace, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque siempre tú cuando hablas de Japón o cuando hablas de Asia, como que sientes culturas que no hay afinidad y sin embargo encontramos que se da muchísimo. Y los valores son los mismos, que hay afinidades, que hay complementariedades, ¿no? Y lo ves, y cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Japón un tiempo, y los mexicanos tenemos un lugar especial en el corazón de los japoneses, así como los japoneses en un lugar especial en el corazón de los mexicanos. Somos sociedad y somos culturas que en buena medida caminamos juntos por este mundo, ¿no? Sí, curiosamente. Sí. A mí la verdad me encanta porque de alguna manera es una forma en la cual México demuestra ante el mundo que también es capaz de. Sí, claro. Eso es importante. Te lo digo, Fuentes. Rodrigo, pues gracias por todo lo que nos has compartido. Sin duda, nosotros desde el COMSE vemos como el sector automotriz es uno de los motores clave para las exportaciones mexicanas, pero también un espacio donde la innovación avanza
muy rápido. Y en este sentido, vamos a la siguiente pregunta. Sabemos que Nissan ha impulsado tecnologías avanzadas como el e-Power y viene posicionando una visión de movilidad inteligente. ¿Qué representa esta apuesta tecnológica específicamente para Nissan México y en general para la estrategia regional? Gracias, Ana. Fíjate, eso es súper interesante porque Nissan, hay dos cosas que me llamaron a mí la atención de Nissan cuando fui a trabajar para Nissan. Una, en todas las empresas grandotas te hacen un curso de inducción, ¿estás de acuerdo? Sí. Y el primer día hubo una frase de unos fundadores de Nissan que decía, si puedes tapar el sol con un dedo, imagínate todo lo que puedes lograr en la tierra del sol naciente, ¿no? O sea, a mí me pareció muy interesante un poco en esa lógica, porque de entrada le da una connotación muy positiva a lo que de entrada podría ser peyorativo o tener otro sentido, ¿no? Pasa en Japón, esa es la primera. La segunda es que la visión de la empresa se trata de enriquecer la vida de la gente. Y no te habla de autos. O sea, algo que me llamó la atención es que una visión que no te habla del producto en sí. De la experiencia. Exacto, ¿no? Te habla de la contribución. Entonces, creo que ese motor ha llevado a Nissan a siempre estar pensando en cómo retar un poco las barreras y cómo seguir adelante. Y sucede en la electrificación, Susana. Cuando Nissan empezó a experimentar en materia de electrificación y lanzó el primer auto eléctrico completamente al mercado, digamos, del consumidor final, fue en 1947. Un auto se llamó Tama. Y estás hablando de 2 años después de Hiroshima y Nagasaki, ¿ok? Y ya había un vehículo eléctrico. La investigación arranca ahí y se mantiene, termina un poco con el advenimiento del primer vehículo global y masivo, que es completamente eléctrico, fue el Leaf. Pero cuando lanzamos el Leaf nos dimos cuenta rápidamente de que había algunos elementos por ahí, si me dejas decirle, de ansiedad del lado del consumidor, que en el mercado no estaban necesariamente resueltos, ¿ok? Uno tenía que ver con el costo de producción. El costo de producción solo la batería costaba la mitad del auto. Otro tenía que ver con el rango de autonomía. Aquel vehículo tenía una batería de 24 kWh que te daba algo así como 100 millas de autonomía, 160 kilómetros, ¿no? Y también infraestructura de carga, o sea, no había dónde cargar el vehículo. Así que los ingenieros de Nissan regresaron y dijeron, ¿cómo puedo mantener las ventajas de la conducción eléctrica en materia de aceleración, linealidad, control, pero al mismo tiempo un poco reducir esos motivos de estrés en el consumidor? Y eso es e-Power. Y a mí me parece que es una solución elegante, de repente medio obvia, ¿no? Pero que en materia de arquitectura e ingeniería es bastante compleja. Y la idea es muy sencilla, es ¿por qué no le pones un generador al coche? ¿No? Entonces, colocamos en un vehículo eléctrico un motor de combustión que sirve únicamente para cargar la batería. Cambiamos la arquitectura de la batería para que fuera, no, en lugar de ser una batería que acumula energía, es una batería que administra energía, lo cual reduce significativamente el peso, el costo de producción y también amplía el rango de autonomía y elimina completamente la dependencia y infraestructura de carga. Eso es e-Power. Y funciona re bien. Y funciona re bien, sobre todo para mercados emergentes como el nuestro, donde pues la infraestructura es incipiente, donde las distancias, cuando sales a carretera, son más o menos grandes, ¿no? Y necesitas un poquito más de autonomía, Angustia de ¿no? Exacto. de llegar al punto de carga, ¿no? Creo que nos iba muy bien, así que lanzamos tanto el Nissan Kicks Play Power y lanzamos la Nissan X-Trail Power. Por ahí primero fue en octubre de 2022 y la segunda fue en enero del 2023. A la fecha hemos comercializado poco más de 26,000 vehículos e-Power en México y 30,000 en América Latina, ¿no? Entonces, es un producto que me parece responde muy bien y la gente lo elige por las facilidades que implica, pero también por la diversión que te mantiene la conducción de un auto completamente eléctrico. Entonces, nosotros en su momento llamamos cómo democratizar la electrificación cuando el costo de producción de los vehículos eléctricos a baterías seguía siendo muy alta y seguía siendo un poquito privativa para las clases medias.
y es un lugar, es una parte del mercado donde nosotros como marca tenemos una responsabilidad especial. Entonces, por eso decimos traer ePower a México y nos ha ido bien, por plan. Oye, pero a ver, quisiera yo entender, entonces ya no tiene necesidad de conectarse a un cargador. Ya no se conecta. No se conecta. Ya es totalmente independiente. Pues eso, yo la verdad no lo conocía. Sí, Yo no sabía que había pues ya una novedad mucho más allá de lo que es el vehículo eléctrico. Es un vehículo, que es un vehículo eléctrico adaptado a las necesidades de un mercado emergente. Pero estupendo. Eso, fíjate que no tenía ni idea, no, pues entonces, Hay que mandarte uno para que lo manejes. oye, no, pues es que si ya han vendido tantos, Sí. 22,000, dices, 26,000 en México. 26,000 en México. Fíjate nomás, pues estupendo, bueno, pues sí, yo quiero uno. ¿Sabes por qué? Porque siempre el mexicano piensa que efectivamente tú tienes un rango muy corto, hasta 400 kilómetros de autonomía. Ajá. Y cuando tú dimensionas lo que se está ofreciendo Nissan a través de este sistema, pues hombre, yo creo que se va a hacer una cosa muy, muy importante. Y como tú dices, sobre todo para el tipo de mercado que nosotros tenemos, porque no estás hablando, supongo, del auto de mucha alta gama, sino de un auto intermedio que pueda ser fácilmente accesible en general la venta para la gente de un ingreso promedio. Es un poco el concepto, ¿sabes? Cuando hicimos el lanzamiento del Kicks Play ePower, un poco el concepto que hicimos fue cómo podemos construir un producto, inclusive no solo un auto en cuanto tal, sino el producto financiero que lo respalde, que el flujo mensual que le dedica una familia en México sea constante entre los dos vehículos, entre los dos powertrains, ¿no? Si un cliente prefiere uno de combustión interna, pagar uno de combustión interna. Si prefiere uno con tecnología ePower, entonces lo que vamos a hacer es que la mensualidad sea equivalente al, digamos, tanque de gasolina que estaría ahorrando durante el mes. Claro. Y eso que ya no es poco, ¿eh? Ajá. Ya no es poco, porque un tanque de gasolina ya son siempre 1,500, 1,700 pesos cada 10 días, una cosa así. Es que tienes toda la razón. Mira qué interesante, ¿eh? Sí. Pues me gusta muchísimo. Tenemos otra pregunta. Mira, dice, la industria automotriz mexicana vive un momento clave por la relocalización y el TEMEC. ¿Cómo ha afectado la postura del gobierno americano a propósito de su relación, sobre todo con los países asiáticos, especialmente con China, pero también tiene que ver mucho con la región? ¿Cómo han sentido ustedes como empresa ya a nivel mundial y la particularidad de México en relación a que pues ustedes tienen la cuarta producción aquí en México? Quiere decir que es muy importante para la entrega. Sí, Sergio, y creo que es una gran pregunta, porque hay que entenderla en dos dimensiones. La primera es a nivel de integración de cadena de suministro en América del Norte. El TEMEC, como está estructurado el día de hoy, es el tratado más exigente en materia de contenido regional que existe en el mundo, específicamente para automotriz. Así es. Puesto en perspectiva, 75% del vehículo tiene que tener certificación de origen norteamericano. Eso nos obliga a integrar una cadena y a ser muy eficientes. Agrega algunos costos, ¿no? Hay algunos casos en los que sí sería más barato traer unas partes de otros lugares, pero a final de cuentas la suma es mejor si integras. Entonces esa es una. Otra que tiene que ver con el TEMEC es el contenido valuado en un costo laboral de $16 la hora, como te acuerdas. Entonces hubo que hacer algunos ajustes también ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Cumplir con las reglas del TEMEC tiene un costo económico que se refleja en el costo del vehículo. Esa es condición número 1. Condición número 2 tiene que ver con estas tarifas recientemente colocadas sobre el capítulo 232 de la Ley de Emergencia de Estados Unidos, donde por motivo de fentanilo, migración y cosas que no tienen que ver mucho con comercio, se han colocado sobre México y Canadá particularmente, ¿no? Y particularmente en 3 industrias: acero, aluminio y autos, ¿no? Este proceso claramente ha encarecido nuestra producción, y creo que el gran reto es cómo lograr que nuestras operaciones sigan, no te voy a decir constantes, pues hay una afectación directa, pero lo suficientemente sólidas tal que veamos un impacto mínimo
sobre el precio al consumidor en Estados Unidos. Hay que defender en ese orden el consumidor norteamericano también. Así que hemos estado ajustando un poco nuestra cadena, nuestras capacidades, hemos estado ajustando nuestra estructura, digamos, y estrategia financiera a lo largo de la región, tal que podamos amortiguar tanto como sea posible ese impacto de tarifas. ¿Es un reto? Ciertamente es un reto porque resta competitividad a América del Norte, ¿no? Y tú, por ejemplo, ves que Nissan, ¿cómo está promoviendo la proveeduría nacional? Porque, por ejemplo, yo te hablo de mi empresa de Pirelli. En Pirelli lo que nosotros hemos hecho, hemos intentado crear verdaderamente proveeduría nacional que nos permita llegar a lo que se nos exige para estar en el mercado norteamericano. Entonces, ¿ustedes tienen alguna estrategia particular a propósito de desarrollar esta proveeduría nacional? Ciertamente, y de hecho la tenemos desde antes de que pusieran en efecto esta base de aranceles nuevos. Mucho de la producción que tenemos en América del Norte está consolidada entre Estados Unidos y México. ¿Canadá no tanto? En Canadá no producimos autos. Nada. No producimos nada. Entonces, lo que vimos es la exportación de vehículos de Estados Unidos a México es relativamente corta, ¿no? Son modelos como la Frontier V6, la Pathfinder, la Fiat X60, ¿no? Sin embargo, de México hacia Estados Unidos es una base exportadora muy importante, que es muy importante además para nuestra empresa en Estados Unidos, como son el Kicks Play, el nuevo Kicks y el Sentra fundamentalmente. Esto pues implica que además en Estados Unidos son vehículos que van orientados también a las clases medias, entonces son más sensibles a precio. ¿Qué hemos venido haciendo? Bajo la instancia del TEMEC, consolidamos nuestra cadena de suministro principalmente en México. Eso nos permite tener una consolidación importante en cuanto al continente norteamericano, pero al mismo tiempo nos ha limitado, como está estructurada la regla de la arancel 232 hoy por hoy, donde queda exento el contenido que dice enteramente estadounidense, es la norma, ¿no? Ese no es el caso necesariamente, ¿no? Entonces, eso está limitando a Nissan y a otras armadoras en el país, esa palabra enteramente, ¿no? La capacidad que tenemos de optimizar nuestros costos. Así que estamos trabajando de manera muy importante, no solo nuestra cadena, sino también nuestras relaciones, tanto con el gobierno de Estados Unidos como el gobierno acá en México, para lograr de alguna manera mecanismos que nos permitan como región norteamericana recuperar y continuar empujando tan fuerte en materia de competitiva como lo has hecho los últimos, que son 94 la fecha, 32 años. ¿No? Sí, porque ya ves que el nearshoring es una de las cosas que se ha de alguna manera promovido, porque sí es efectivamente importante que vengan empresas a establecerse en México. Entonces yo soy absolutamente a favor del nearshoring, pero ¿en qué sentido? De que no nada más vengan a establecerse las empresas aquí en México, sino que vengan a hacer inversiones conjuntas con empresas mexicanas, claro, que no tengan todavía quizás la capacidad internacional de poder cubrir cierta normatividad y todo eso, y sin embargo, sí proveer eso. Entonces, tú, por ejemplo, de Asia, específicamente de Japón, ¿has apoyado a que vengan empresas japonesas a hacer proyectos de coinversión? Todo el tiempo hay una base de proveeduría muy importante en franjas 2 y franja 3 que se alimentan o surten a los proveedores de franja 1 de componentes, partes y de actividades importantes en el proceso productivo. Eso es fundamental en materia de desarrollo nacional. El nearshoring tiene que ayudar a México en esa lógica, seguir evolucionando y fortaleciendo su base de manufactura. Y manufactura con inversión doméstica además. Entonces, un poco el juego hoy día no está muy alineado con esa lógica, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es buscar una mayor consolidación en el plazo tan corto como sea posible. No está siendo fácil, ¿no? Si recuerdas, el otro tipo de aranceles que ha implementado la Administración de Estados Unidos son aranceles compensatorios. Esos aranceles compensatorios han sido, inclusive en el caso de la industria automotriz, con aranceles más cortos para entrar a Estados Unidos desde Japón, desde algunos países de Europa y otros países de Asia. Y además, esos países no tienen la necesidad o la obligatoriedad de cumplir con los requisitos de contenido regional que sí tenemos por USMCA. Así que estamos de alguna manera, como industria nacional, enfrentando un impacto doble,
¿no? Entonces es un reto importante para nosotros mantener nuestra competitividad en materia de manufactura, calidad, costos y capacidad de exportación para afectar lo menos posible al consumidor norteamericano, que es a final de cuentas a quien nos debemos. Sí, fíjate que nosotros hemos estado viendo las estadísticas a propósito de cuánto de la manufactura mexicana en el sector automotriz depende el sector automotriz americano. Y estamos viendo que hay un 43, 44, 45%, dependiendo los meses, en los cuales la industria automotriz americana está solicitando a todo lo que es las autopartes mexicanas. Entonces, ¿ustedes entran en algo de eso de las autopartes? Sí. De hecho, el mayor proveedor de autopartes para Estados Unidos es México. Este proceso está, digamos, encareciendo en un segundo nivel los vehículos en Estados Unidos justamente por eso. Sí, la industria automotriz, como tú sabes, pues es la base de la economía americana y de la base de la economía mexicana. O sea, en Estados Unidos tú no puedes concebir a alguien que no tenga un auto por las distancias enormes que hay. Entonces, yo creo que va a ser una de las grandes fortalezas ahora que vamos a revisar el TEMEC, precisamente llegar con argumentos muy claros, muy técnicos, muy orientativos de cuáles son las consecuencias que puede tener la propia economía americana. Y estaba yo leyendo una cosa que me interesó muchísimo de ver que los empresarios americanos, los grandes empresarios americanos, no están tan conformes con las políticas que se están estableciendo en el nuevo gobierno. Pues mira, en ese sentido, Sergio, no nos toca a nosotros necesariamente juzgar esos procesos, nos toca acatar la ley que sea vigente, ¿no? Y con ese marco regulatorio, pues tratar de hacer lo mejor por los consumidores y por la empresa. Es un periodo turbulento, es un periodo complejo, no te voy a decir que no, ¿no? Toma un poco a Nissan a nivel global también un proceso complejo. Entonces, si lo ves de alguna manera, estamos en un proceso triple de reconversión de paradigmas, ¿no? Uno global, otro corporativo global y naturalmente otro en Nissan mexicana, donde estamos tratando de reinventarnos siempre, porque te debo decir que el mercado doméstico es también súper atractivo. Es un mercado muy grande, muy importante, ¿no? Donde tenemos que consolidarnos, porque aquí la gente también se mueve en auto. Claro. Susana, hay una pregunta ahí, la 4, que me interesaría muchísimo que se la hicieras así más directamente, porque ya parece que estamos en el tiempo. Ya se nos empieza a acabar el tiempo, pero quisiera retomar lo que comentabas en un inicio. Nissan tiene 65 años en México, confiando en el mercado mexicano para seguir invirtiendo. ¿Cuáles consideras tú que son los factores clave para que nuestro país siga siendo atractivo, para que Nissan continúe impulsando producción, exportaciones, innovación? México es un país súper interesante, Susana, en muchos sentidos, ¿no? Y creo que desde la perspectiva de producción y perspectiva de consumo, de las dos, producción tal vez, la calidad de manufactura en México, la calidad de la mano de obra mexicana, lo competitivo de la mano de obra mexicana, la calidad de la ingeniería mexicana. Claro. Creo que son patentes y son incentivos importantes a la atracción de inversiones, son altamente competitivos. Aquel momento o aquel paradigma de traer inversiones a México bajo el pretexto de mano de obra barata, que suena medio peyorativo, ya no es el caso, ya no es el caso. La mano de obra mexicana es altamente competitiva, tanto en costo como en calidad, y eso genera que la ecuación de costo-beneficio sea muy positiva. Así que eso es súper importante. Del lado del consumidor, como comentamos un momento con Sergio, la industria en México, automotriz y de muchos otros tipos, es súper importante. Vamos a ponerlo un poquito en perspectiva. Autos nuevos, en México más o menos están comprando los deciles 7, 8, 9 y 10 de la población. ¿Ok? Esos somos alrededor de 45, 40 millones de mexicanos, aproximadamente, ¿no? Es la población completa de España. Así es. ¿Ok? Es España. Claro. Por eso vendemos tanto en México. Y si lo amplías a otros sectores de la economía, como electrónicos, etcétera, vas a ver que la base de consumo es muy importante, muy grande. Es muy atractivo en sí, no solo por la integración comercial global que ha tenido México en los últimos 30, 40 años, sino también por la cantidad de consumo y competitividad del mercado doméstico.
Así que eso es una justificación súper importante para que nuestro país siga desarrollando talento, siga invirtiendo en talento, siga trayendo inversiones y siga consolidando inversiones que nos permita como país, pues no solo vivir de los 7 deciles de arriba, ¿no? Digo, los 4 deciles de arriba, sino también a los 7 que vienen un poquito atrás, que son las grandes responsabilidades como empresas tenemos en México. Así que seguiremos empujando por donde sea. Pues desde COMSE reconocemos tu liderazgo, Rodrigo, y también la participación tan activa que tienen en el organismo que nosotros representamos y el impulso a las exportaciones, la atracción de inversión. Por último, me gustaría preguntarte cuáles son las tendencias globales que más impactarán desde tu punto de vista a la industria automotriz en los próximos 5 a 10 años. ¿Qué retos ves? Mira, impactos en base de industria, creo que esto, la industria 4.0, no tarda en ser 5.0, ¿no? La integración de data, de inteligencia artificial y de productos inteligentes, mucho más adaptativos, mucho más flexibles, será una realidad a muy corto plazo. Eso es de la perspectiva estrategia manufactura. Si lo ves desde la perspectiva de producto, temas como electrificación, platicamos un momento, conectividad, seguridad, conducción autónoma, son elementos que no solo serán un impacto importante sobre el producto en sí, sino que van a reconfigurar otra vez, digamos, el ecosistema urbano, ¿no? Imagínate gente de 65 años o más que tienen un activo acá arriba, altamente productivo, pero tienen limitaciones de movilidad por razones físicas. Bueno, imagínate ahora ese mismo escenario con vehículos autónomos que le permitan moverse de manera libre. Eso va a ser muy, muy importante. Ahora, desde otra perspectiva, creo que también es importante que lo que está alrededor del ecosistema automotriz también se fortalezca. Temas como financiamiento, acceso a crédito, nuevos mecanismos de agregación de valor y agregación de patrimonio para las familias. Será muy, muy importante. Cada vez la industria automotriz no se trata solamente de diseñar, fabricar y comercializar autos, ¿no? También se trata de financiarlos, también se trata de hacerlos asequibles para las clases medias, también se trata de democratizar la movilidad, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, donde la movilidad pública urbana, pues aún tiene un espacio de crecimiento y consolidación tan importante, pues alguien tiene que probarlo, alguien tiene que taparlo, alguien tiene que tomar ese mercado y esperamos que sea Nissan. Pues qué interesante. La verdad hemos aprendido muchísimo. Nissan, contigo como su presidente y su director general, seguramente va a llegar a espacios mucho más importantes. Hay una última pregunta. La responsabilidad social que tiene Nissan en relación no nada más a sus empleados, sino a su medio ambiente y a su integración dentro de la sociedad mexicana. Nos vemos como un mecanismo de formación de patrimonio, Sergio. Así nos gusta entenderlo, ¿ok? El auto es una herramienta, sí lo es, pero también después de un bien inmueble es el segundo mecanismo por medio del cual las familias van creando patrimonio en el tiempo. Así que es importante hacerlo tan sencillo, tan posible como sea, así posible, que suene un poquito cacofónico, por medio de acceder a financiamiento, por medio de asegurar que la tecnología y el valor residual de los vehículos se mantenga en el tiempo. De esa manera, las familias puedan ir ahorrando poco a poco al mismo tiempo que presentan una solución de movilidad. Entonces, nosotros estamos acá en México y con familias mexicanas de largo aliento. Nuestra chamba es reportarlas, soportarlas, mantenerlas, y sobre esa perspectiva lo hacemos a través de un vehículo y pues nuestra contribución social lo vamos en materia de formación de patrimonio. Estupendo, qué buena conversación tuvimos. Estoy muy, muy contento verdaderamente porque sí nos orientaste, nos educaste y nos das a conocer efectivamente lo que una empresa como es Nissan representa para México en la parte no solamente automotriz, sino también en la parte de lo que tiene de su integración directa con los mexicanos. Te agradezco muchísimo, Susana, si quieres dar un último cierre de la conversación. Sí, claro, pues agradecerte nuevamente, Rodrigo,
reconocer tu liderazgo y también la participación de Nissan en el COMCE. Justamente es a quienes queremos dar visibilidad, a quienes están impulsando las exportaciones, el empleo, la innovación en México, y Nissan es un claro ejemplo de ello. Estamos muy orgullosos de tenerlos en COMCE y de reconocerlos como empresa destacada. Y bueno, a quienes nos ven y nos escuchan, invitarlos a que sigan conectados en COMCE Talks, el espacio en donde dialogamos con líderes que están transformando la manera en que México hace negocios con todo el mundo. Muchas gracias. El agradecido soy yo por participar en COMCE Talks. Gracias, Ana. Muchas gracias, de verdad. Gracias por acompañarnos. Sigamos construyendo juntos los puentes que conectan a México con el mundo.